Hola amigos, bienvenidos al primer podcast de Idioma Pro. En esta serie yo voy a hacer el papel de una profesora llamada Ana. Y yo asumiré el personaje de un estudiante llamado Diego, quien busca avanzar en su nivel de español por las clases con su profesora Ana. Ustedes pueden acompañar a este personaje, Diego, como repasamos conceptos de gramática y él expande su vocabulario. También ustedes pueden escuchar estos podcasts mientras hacen cualquier otra cosa. Pueden estar en el trabajo, en el gimnasio o relajados en la casa. Pero también cada podcast tiene el diálogo escrito en el video. Si quieren leer mientras escuchan, pueden activar los subtítulos en su idioma nativo y así verán la transcripción en ambos idiomas. Entonces, empecemos nuestra primera clase con nuestros amigos Ana y Diego. Pronombres personales de sujeto. Hoy vamos a aprender qué son los pronombres personales de sujeto. Ana, ¿qué puedes decirnos sobre los pronombres sujetos? ¿Qué son exactamente? Bueno, Diego, son muy comunes, muy importantes y muy fáciles para entender. Un pronombre sujeto dice ¿quién es el protagonista de una oración? Contesta ¿quién hace la acción del verbo? ¿Quieres decir un pronombre de sujeto dice de quién se trata la oración? Exactamente. Para ayudarnos y a nuestros estudiantes, veamos algunos ejemplos. En la primera caja, en la parte superior de la página, tenemos nuestro primer ejemplo. Yo estudio español. El pronombre aquí, yo, se usa cuando alguien está hablando de sí mismo. Es decir, el hablante está hablando de algo que él mismo hace. Por ejemplo, si yo quiero hablar de mi edad, yo digo, yo tengo 30 años. Si estoy describiendo mi pelo, puedo decir, yo soy rubia. Y en la segunda caja tenemos otro ejemplo, pero esta vez usando el pronombre tú. Amigo, ¿cómo estás tú? Claro, y como puedes ver, el pronombre tú se usa cuando estás hablando con otra persona, sea en persona cara a cara, por teléfono, escribiéndole una carta, etc. Pero el pronombre tú solo se usa para hablar a otra persona informalmente, tal como un amigo o pariente cercano. Entonces, ¿cuál pronombre usaríamos para hablar con alguien formalmente? Para hablar con alguien formalmente y mostrar más respeto, usamos el pronombre usted. ¿Quieres decir como lo que vemos en el tercer ejemplo? ¿Cómo está usted, señor González? Entonces usamos el pronombre usted aquí para ser más formal y mostrar respeto al señor González. Así es, Diego, aprendes rápido. Pero a pesar de que usted y tú tienen significados similares, tienen conjugaciones diferentes. Tú tiene su propia conjugación, mientras que usted se conjuga igual a los otros pronombres él y ella. ¿Y cuándo usamos los pronombres él y ella? Él se refiere a un hombre o chico y ella se refiere a una mujer o chica. Cuando usas él o ella, estás hablando de esa persona, pero no estás hablando directamente con él o ella. Recuerda que él y ella se refieren a personas con quienes no estás hablando directamente.
Eso no es tan difícil de entender. Entonces, los 5 pronombres que hemos visto hasta este punto, en el lado izquierdo del cuadro, en el centro de la página, son ejemplos de pronombres singulares. Pronombres singulares hablan de solo una persona a la vez. Y como puedes ver en la misma gráfica, cada uno de estos pronombres singulares también tiene un equivalente plural. Usamos estos pronombres plurales cuando hablamos de 2 o más personas. Entonces, empecemos con nosotros. Explícanos cuándo usarías nosotros en una oración. Si yo estoy hablando de un grupo y yo soy parte del grupo, voy a usar el pronombre nosotros. Recuerda que un grupo tiene 2 o más personas. Si estoy hablando de mí mismo y un amigo, entonces ya somos un grupo y usamos la forma de nosotros. Por ejemplo, si estoy hablando de mi mamá y yo, puedo decir nosotras somos familia. Muy fácil de entender. Pero continuando, veo en el cuadro que el pronombre vosotros tiene un tono de color más leve. ¿Por qué sería eso, Ana? Vosotros se usa para hablar a un grupo de personas informalmente, tal como un grupo de amigos, mientras que ustedes se usa para dirigirte a un grupo de personas en un escenario más formal. Pero aquí hay el truco. Vosotros solamente se usa en España. En Latinoamérica no importa si hablas con un grupo de personas en un escenario formal o informal. En Latinoamérica siempre se usa ustedes para hablar con un grupo de personas. Y ya puedo adivinar cuándo se usan los últimos 2 pronombres, ellos y ellas. Ellos se refiere a un grupo de chicos y ellas a un grupo de chicas. Claro, y cuando hay un grupo mezclado de personas de ambos géneros, se usa ellos por defecto. Qué bueno, Ana. Creo que ya hemos aprendido mucho en nuestra primera lección.